Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy, ¿ya? Les comento, ¿cierto?, que empezamos este nuevo año hablando del funcionamiento de la motocicleta. Bueno, lo primero que les quiero comentar es decirles que ojalá, ¿cierto?, deseo que lo hayan pasado muy bien en sus fiestas de fin de año. Espero que estemos todos bien y a salvo, ¿cierto? Después de estas fiestas que todos sabemos que muchas personas son irresponsables, ¿cierto? Y conducen con alcohol y hacen que la calle se vuelva más insegura. Les pido, ¿cierto? Siempre que si van a tomar, no manejen y si van a manejar, no tomen. Ya les mando un gran abrazo a todos y espero que este nuevo año sea increíble, que puedan cumplir todas sus metas y por sobre todas las cosas, que es lo que nos atañe a nosotros, que ojalá puedan cumplir, ¿cierto?, el sueño de tener una licencia de conducir, ¿cierto?, que se gane su licencia dado su estudio, ¿cierto?, y todo lo que le han puesto para poder obtener. ¿Ya? Y a los que no le ha ido bien en el examen, ánimo, ¿cierto?, porque se puede a la segunda, inclusive muchas veces se puede a la tercera también. Ya les mando un abrazo grande a todos, queridos amigos. Ya, entonces, como les dije, hoy día vamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. El funcionamiento de la motocicleta es muy importante que lo podamos conocer, que lo podamos ver, que lo podamos saber, porque de esta forma vamos a poder, ¿cierto?, entender por qué estamos haciendo ciertas cosas en nuestra moto. ¿Ya? Entonces dice que en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar nuestra motocicleta. ¿Ya? Eso, queridos amigos, ¿ya? Dice que para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer para impedir cualquier tipo de siniestro, ¿ya? Obviamente el tema de impedir es un poco subjetivo, ¿ya? Eh, la verdad es que yo prefiero hablar de reducir las posibilidades de que algo nos pase, ¿ya? Entre más nos preparemos, entre más sepamos, entre más practiquemos y entre más estudiemos, menos posibilidades van a haber de que cometamos errores que nos lleven, ¿cierto?, a tener un accidente, ¿cierto?, grave o no tan grave también. Ya todos los accidentes en el fondo podríamos decir que cuentan, ya, y la idea es que aunque nos caigamos y no nos pase nada a nosotros, pero rompamos la moto, ojalá tampoco fuera, ya. Obviamente cuando ya te caíste, si rompiste la moto y no te pasó nada, obviamente también uno dice, ya, bueno, por lo menos no me pasó nada, ¿cierto? Denme un segundo, por favor, voy a ver si puedo levantar esto para ver un poco mejor. Ya, ahí creo que me veo un poquito más mejor. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cierto? Después dice que cuando conduzca una motocicleta debe identificar, por ejemplo, sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir diferencias entre motocicletas tales como el tamaño y el peso, ¿ya? Eso es súper importante. Muchas veces conocemos solo las motos que son relativamente pequeñas y hay personas que se les da la oportunidad, por ejemplo, de probar una moto, van, la prueban, ¿cierto? Y arrancan en una moto, o sea, ellos están acostumbrados a una moto muy pequeña, ¿cierto? Y después van y se suben a una moto grande pensando que es lo mismo y no es lo mismo. Ya hay motos que pesan, no sé, 100 kilos y motos que pesan 250 kilos y esa diferencia, y quizá incluso más, incluso un poco menos, ya esa diferencia es muy importante a la hora de tener, por ejemplo, un accidente y también a la hora de controlar la moto, ¿ya? Así que ojo con ello, ya mucha atención y no tomemos el tema del peso, del porte de las motos a la ligera. De hecho, hay países en los cuales las licencias de motos son diferenciadas, es decir,
primero tengo que sacar una licencia hasta 250 centímetros cúbicos, después una hasta 500 y después de 600 hacia arriba, por ejemplo, ¿ya? No me sé los CC exactos, pero un ejemplo, ya van parcializadas las licencias. Después dice que es importante conocer el motor. También con su tipo de mantenimiento debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguadores posee, tipo de lubricación y refrigeración, y acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Miren, eso de este texto es súper importante, creo que más abajo igual lo dice, pero lo vamos a dejar súper claro al tiro. ¿Por qué? Porque cuando tú verificas los frenos, ¿cierto? Cuando tú verificas tus frenos, es muy importante, ¿cierto? Cuando tú verificas tus frenos, o sea, perdón, cuando tú te pones a andar en la moto, es muy importante, ¿cierto? Que antes de andar veas si tus frenos están en buen estado. Si tú lo aprietas y el freno hace presión, ¿cierto? Ya podemos empezar a mover la moto. Y cuando ya la movimos, ¿cierto? Un tramo y vamos lento todavía, apretamos nuevamente los frenos para ver si realmente los frenos están funcionando. Recuerden que, por ejemplo, en las motos y en muchos otros vehículos, los frenos tienen unos flexibles de freno que se llaman, que son unas gomas, son bien duras, pero no están libres de que alguien las pudiera cortar, por ejemplo, que espero que a nadie se le ocurra eso, o que, por ejemplo, un perro venga y me las muerda, ¿cierto? Me las debilite y cuando yo vaya a frenar, esto reviente, ¿cierto? Provocando un accidente que podría ser gravísimo, obviamente, para mí, ¿cierto? Entonces, importante, cuando tú te pones a andar en la moto, revisa si los frenos están haciendo su función antes de tener que necesitarlos para detener la moto y no chocar, por ejemplo, ¿ya? Sigo. El chasis, dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular. El chasis, ¿qué es el chasis? El chasis es esta cosita que está acá, ¿ya? El chasis es el elemento, ¿cierto?, que mantiene unidos todos los órganos de la moto, entre ellos, ¿cierto?, importantísimo el motor, importantísimas las ruedas, ¿ya? Además del manubrio, además del asiento, además del estanque, que obviamente no puede faltar ninguna cosa porque la moto no va a funcionar correctamente, ¿cierto? Pero es importante saber que los chasis, ¿cierto? Pueden, cuando tú chocas, pueden sufrir deformaciones, ¿ya? En algunos casos se pueden enderezar, ¿ya? Y en otros casos no se pueden enderezar, va a depender también del costo del trabajo, ¿cierto? Y del costo de la motocicleta. A veces va a convenir más, ¿cierto? Sacar de circulación esa moto que el chasis sufrió daños, ¿ya? Importante ahí de repente echar a la balanza cuánto puedo rescatar, cuánto voy a gastar y cuál va a ser el resultado final. ¿Irá a quedar bueno o no irá a quedar bueno? ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. Entonces, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquido, dice. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños a la conducción. Ya, ¿y la amortiguación qué es? La amortiguación es lo que permite absorber los impactos del camino sin que se rompa la moto, sin que se rompan las ruedas y sin que se rompa el conductor. Porque si no tuviéramos amortiguación, y pasáramos por un lomo de toro, créeme que el golpe que recibiría nuestro cuerpo y el golpe que recibiría la moto y las ruedas sería mucho más fuerte, ¿cierto? Y probablemente los vehículos durarían mucho menos, ¿ya? Pasa con estos vehículos con suspensiones rebajadas, ¿cierto? Que después de un tiempo, en algunos casos, ¿cierto? Se empiezan a soltar o se empiezan a fracturar algunas partes que no lo harían si la suspensión estuviera, ¿cierto? Funcionando correctamente como venía de fábrica. Entonces, mucho ojo cuando vamos a hacer modificaciones a las suspensiones, ya sobre todo en los autos. En las motos no es tanto lo que se trabaja en las suspensiones, aunque igual lo hay, ya, igual las hay. En Argentina yo veo muchas motos con suspensiones rígidas, ya que las utilizan para hacer carreras, ¿cierto? Pero obviamente son motos que son solo para eso. Ya yo, si ando con una suspensión rígida en la calle, el confort de la moto va a disminuir mucho, la seguridad de la moto va a disminuir mucho y también, ¿cierto? La vida útil de la moto va a disminuir mucho. Entonces hay que tener mucho ojo
ahí con esos aspectos. Ya vamos a analizar lo que dice acá. Habla de las dos suspensiones, ya la suspensión delantera y la suspensión trasera. La suspensión delantera es la horquilla y la suspensión trasera es el brazo basculante. Muy importante, queridos amigos, ¿ya? Entonces dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instala la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular, ¿ya? Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular, ¿ya? ¿De qué estamos hablando ahí? De las suspensiones, ¿ya? Suspensión y amortiguación trabajan juntas, pero no son directamente lo mismo, ¿ya? Cuando hablo de suspensión, estoy hablando de lo que permite que la moto mantenga una cierta altura, ¿ya? En este caso, los espirales, los resortes, ¿cierto? Son los que le dan la altura a la moto, ¿ya? Eso es suspensión. Y la amortiguación habla más de un sistema hidráulico, ¿cierto? Que tiene unas cámaras, ¿cierto? Que hacen correr aceite en un sentido o en otro para disminuir las oscilaciones que puede producir el estiramiento o contracción, ¿cierto?, de la suspensión. Entonces dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, ya es donde se instala la mayoría de los elementos. Lo más importante son la horquilla delantera y el brazo basculante. Con respecto a la horquilla, ¿qué dice? Recuerden, la horquilla es la parte delantera. Va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo espiral. ¿Ya? Entonces, la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección. ¿Qué es el cabezal de dirección? Buena pregunta. Eso que está ahí, ¿ya? Es como la punta del chasis, por decirlo así. El cabezal de dirección es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el cabezal de dirección, o en el cabezal de dirección, va puesto el número de chasis, ¿ya? Sobre todo en las motos que son utilizadas o que son vendidas para utilizarse en la vía pública, ¿ya? Hay algunas motos que son, por ejemplo, para deporte, que no traen el chasis escrito aquí, ¿ya? Lo traen solamente en una placa, ¿ya? Igual tiene el número de chasis, pero lo traen puesto en una placa. Pero las motos que se venden para la calle, normalmente, no sé si todas, pero normalmente vienen con la inscripción del chasis aquí directo al metal. Es como que viniera tallado, ¿ya? Pero tallado de forma prácticamente perfecta, porque obviamente lo hace una máquina, lo hacen en serie, ¿cierto? En una industria, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a ir rayando el número de chasis, ¿ya? Ese número de chasis es el root de mi moto, ¿ya? Ese número de chasis es el root de mi moto y yo me atrevería a decir que es incluso más importante que la propia patente. ¿Por qué? Porque las patentes en algunos casos muy excepcionales se pueden cambiar. Los números de chasis no los puedo cambiar, ¿ya? Si yo cambio un número de chasis, estoy haciendo algo que raya, ¿cierto?, en la ilegalidad. Entonces, mucho ojo con eso, queridos amigos, ¿ya? ¿Y por qué mucho ojo con eso? Porque esto muchas veces lo utilizan personas con malas costumbres, ¿cierto?, para blanquear motos robadas, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una moto que está toda chocada, ¿cierto? Le pongo los papeles a una moto que no está chocada, eso, ¿cierto? Me lo pueden vender a mí, y una moto obviamente que es robada, por ejemplo, me lo pueden vender a mí como una moto que está todo bien, ¿cierto? Y después del tiempo, o a lo mejor en un control policial, se descubre que la moto tiene adulterados sus números de chasis, ¿ya? Entonces, para evitar cualquier tipo de esos problemas, de esas estafas, lo mínimo que se puede hacer es revisar bien siempre los números de chasis y los números de motor de nuestras motos, ¿ya? Usted revise el número de chasis y el número de motor de su moto cada vez que vaya a comprarla, ¿ya? Usted, sobre todo si es que va a comprar una moto usada, ¿ya? Si usted compra una moto usada, ¿cierto? Va a revisar números de identificación, que son la patente, el chasis y el número de motor, ¿ya? Siempre verifiquen que correspondan con los papeles que les están entregando
Y además de eso, también verifique, ¿cierto?, que corresponda con, o sea, que no tengan ningún problema, así como que estén medio borrados, que estén medio golpeados, que se vea uno chueco, uno más abajo, uno más arriba, ya no, debería ser una inscripción bien prolija, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso y viene en esta parte, en esto que se llama cabezal de dirección, ¿ya? Como les dije anteriormente, ¿cierto? Tengo una horquilla. Como les dije anteriormente, tengo una horquilla, ¿cierto?, que va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes, ¿ya? La horquilla son estos dos brazos que llegan a la rueda delantera, ¿ya? O estos dos, podríamos decir así de forma súper simple, estos dos fierros que llegan a la rueda delantera son la horquilla delantera y permiten que la rueda pueda subir o bajar con respecto al suelo y con respecto al chasis, ¿ya? Esta horquilla tiene un resorte que permite la altura y también tiene un, sistema hidráulico, ¿cierto?, que permite la amortiguación. En el sistema hidráulico hay que tener cuidado porque se podrían producir fugas desde el interior hacia afuera de aceite. Esas fugas pueden ser peligrosas porque podrían, ¿cierto?, primero, disminuir la capacidad, ¿cierto?, de funcionamiento de nuestra suspensión o amortiguación, y además de eso, el propio aceite podría caer en una parte, ¿cómo decirlo?, inapropiada, ¿cierto? Por ejemplo, en los frenos, y podría producir un problema, ¿cierto? Por ejemplo, que los frenos no frenen bien o que el mismo neumático se resbale en el piso por efecto del aceite que va cayendo de la misma moto. Para mí o para otro vehículo que venga más atrás, que puede ser otra moto, un auto, etcétera, ¿cierto? En un auto a lo mejor el auto no se va a caer hacia el lado, o sea, volcar, quizás sí, pero sí podría provocar que frene y el auto se vaya de lado porque le va a frenar una pura rueda y la otra no, por ejemplo. Y eso puede pasar, de hecho a mí me ha pasado. Ya en un momento yo iba en una moto viejita, ¿cierto? Pasé por un bache y se reventó una telescópica y saltó un chorro de aceite hacia afuera. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado y apenas yo vea algún problema en las suspensiones, debo tratar, ¿cierto?, de solucionarlo, ya no esperar a que el problema sea catastrófico para empezar a meter mano a la mantención. Si yo veo en las homocinéticas, o sea, en las homocinéticas, perdón, en las telescópicas, si yo veo algún poquito de aceite por fuera, debo hacerla revisar por un técnico capacitado de forma inmediata, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a traer después más problemas, ¿ya? Hacerle mantención a las telescópicas a veces no es tan caro, ¿ya? Dependiendo de la moto, la disponibilidad de repuesto y todo eso, a veces no es tan caro y es algo que se tiene que hacer, que es muy útil poder hacer, ¿ya? Después dice importante, siempre verifique ya, pero eso ya lo leímos y lo estamos explicando recién, ¿ya? Recuerden que la horquilla delantera, podríamos decir, deme un segundo, por favor.
Ya amigos, disculpen, estaba atendiendo un requerimiento urgente. Ya, ahora sí. Entonces, súper importante, ¿cierto? Que la horquilla es la de la rueda delantera y el brazo basculante de la rueda trasera, ¿ya? En los brazos basculantes normalmente hay dos tipos de suspensiones, una que lleva un resorte a cada lado y una que lleva un solo resorte al medio como la que aparece acá, ¿ya? Entre comillas, se podría decir que esta es como considerada como más moderna, ¿ya? Y es la que traen la mayoría de las motos que son un poco más refinadas, ¿cierto? En la actualidad, ¿ya? Y normalmente las motos que son un poquito menos refinadas traen las que van de aquí hasta acá y que va una por cada lado, pero eso es relativamente, ¿no? No, hay motos muy bacanes que igual que no traen monochoque y traen la suspensión acá igual, ¿ya? Y probablemente pueda funcionar igual de bien, ¿cierto? La que trae acá como la que trae acá, ¿ya? 2.2 dice, el motor, ¿ya? Les voy a recordar, ¿cierto? Que el motor puede ser, ¿cierto? De dos o de cuatro tiempos y que esto responde a la forma de trabajo que tienen las motos, ¿ya? Si nuestra moto tiene, eh, si nuestra moto tiene o es de dos tiempos, mejor dicho, va a ser una moto más explosiva, ya más inquieta, va a entregar la potencia de forma más instantánea. Y si tenemos una moto de cuatro tiempos, vamos a tener una moto que va a ser mucho más tranquila, mucho más calmada, mucho más suave, por decirlo así. Y la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre las dos, es que las motos de dos tiempos principalmente son mucho más contaminantes que las motos de cuatro tiempos. ¿Ya? Es por eso que en la actualidad la inmensa mayoría de las motos, casi todas, ¿ya? Son motos de cuatro tiempos, ¿ya? Y como son motos de cuatro tiempos, ¿cierto? Las motos de dos tiempos prácticamente ya no se ven, ¿ya? En los 90, en los 80 por ahí, llegaron motos que se podían utilizar en la calle a Chile, ¿cierto? Y se vendían motos todavía de dos tiempos. Para que ustedes entiendan más o menos, los motores mosquitos, esos que les ponen a la bicicleta, esos son de dos tiempos. Se fijan que suena así como... "min, min, 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 min". En cambio, los motores de cuatro tiempos suenan más... ¿Por qué? Porque el motor de dos tiempos explota más veces que el motor de cuatro tiempos. Se prende fuego dentro del motor más veces en el motor de dos tiempos que en el motor de cuatro tiempos. Ahora se me está acabando la batería. Déjenme enchufarme un poquito la batería del celular. Ahí sí. Me gusta mantener cargado el celular porque ando en moto y si me pasa algo no tengo cómo conectar. Se le puede poner el puerto USB a las motos y le voy a poner uno a la mía, ¿ya? Aunque igual no recomiendo hacer las menos modificaciones posibles siempre en los sistemas de las motocicletas en la parte eléctrica, ¿ya? Ya, entonces, como el automóvil ya dice, es el corazón, ¿ya? De la motocicleta, el motor, obviamente. Y el motor tiene muchas cosas de las cuales preocuparnos. Ya vamos a hacer un repaso rápido hoy día, como tuvimos una clase menos de este tema, vamos a hacer un repaso rápido hoy día de las características de los motores. Para empezar, en las motocicletas voy a encontrar motores de dos y de cuatro tiempos, que ya expliqué un poquito más o menos la diferencia. Y además de eso, si ustedes se fijan acá, este motor que está aquí tiene estas rayitas, ¿cierto? Que se llaman difusores de calor. Y este motor que está acá es un motor liso por fuera, no tiene esas rayitas que tiene características el de arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque el motor de arriba es principalmente un motor refrigerado por aire y este motor de abajo es principalmente un motor refrigerado por agua. El motor de arriba, si se lo están preguntando, se podría encontrar en motos, por ejemplo, como una Harley Davidson, de paseos, de esas como más antiguas, ¿cierto? Y este motor precisamente es de una KTM, si no me equivoco, una KTM Duke, ¿ya? Por si acaso, una moto más urbana, ¿ya?
aunque podemos encontrar motores refrigerados por aire en motos urbanas y motores refrigerados por agua en motos de carretera o motos de paseo. Las combinaciones podríamos decir que son infinitas aquí en las motos, ¿ya? Hay muchas, muchas variantes. Ya, las motos tienen lubricación. ¿Qué es la lubricación? Es la aplicación principalmente en estos casos de aceite en dos superficies, ¿cierto? Que se vayan a raspar, ¿ya? Si estas superficies se raspan, yo tengo metal, imagínense que mis dos manos son de metal y me las estoy frotando todo el rato. En un momento se va a gastar esta mano y se va a gastar esta mano. Esto que está acá, este frote, ¿cierto? Va a producir, ¿cierto? Un desgaste ya en el tiempo. Lo que usted, si usted mira su teléfono, ¿cierto? Que a lo mejor tiene pantalla o tiene una lámina de vidrio, si usted lo mira contra luz así, va a ver que aparecen rayas en el teléfono y que son rayas que se han generado con el mismo uso, con las uñas de uno, con los mismos dedos, ¿cierto? A lo mejor son rayas muy chiquititas, pero en el tiempo se va rayando por el roce de la superficie. Un motor, ya, obviamente ustedes saben que está construido principalmente de metal, y los metales se frotan continuamente unos con otros, ¿ya? Al frotarse estos metales unos con otros, van a producir cierto desgaste. Le echamos aceite entre medio para que no se desgasten y a eso le llamamos sistema de lubricación, ¿ya? Si nosotros estamos así con las manos, ¿cierto? En un momento, ¿cierto? A lo mejor se nos van a empezar a poner rojas, pero si nos echamos crema o nos echamos algún aceite y nos hacemos así, ¿cierto? Se va a demorar mucho más eso en ponerse rojo, por ejemplo. Ya, o como cuando te hacen un masaje y te echan un poquito de aceite en el cuello así para hacer tu masaje, para que las manos deslicen más, ¿cierto? Es lo mismo, es lubricación, ¿ya? En los motores es muy importante. Tenemos en los motores de 4 tiempos, principalmente vamos a hablar de los motores de 4 tiempos ahora, tenemos una bomba de aceite que chupa el aceite desde una parte baja del motor que se llama cárter, que es ahí donde se ve esa partecita roja completa, ¿cierto? Está chupando todo eso rojo es aceite, lo que está abajo y lo que está arriba, todo lo rojo es aceite. Se chupa el aceite por medio de esta bomba que, para que se lo imagines como un bombín, pero que bombea aceite. Sube el aceite, ¿cierto? Sube el aceite y se mete por ductos que este, por ejemplo, es como una cañería que lleva por dentro y el aceite se va liberando, ¿cierto? En las partes precisas donde se necesita la lubricación. Y una vez que lubrica, ¿cierto? Va cayendo por gravedad, por otros hoyitos que tiene para retornar el aceite para abajo. A la vez de que el aceite lubrica, también sirve para refrigerar un poquito el motor, para enfriarlo, para hacer que baje su temperatura. Pero la principal función del aceite siempre es lubricar, ¿ya? Siempre la principal función del aceite es lubricar. Ya, entonces, en un motor de 2 tiempos, no, voy a leer esta parte primero. Ya, dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ya que eso es lo común y es por eso que a las motos y a los autos, ¿cierto? Y a los camiones y a las micros se les cambia el aceite, porque los motores de combustión de 4 tiempos tienen el aceite independiente, está girando dentro del motor del combustible. ¿Y por qué dice independiente? Porque en los motores de 2 tiempos el aceite y el combustible se mezclan y se queman juntos, ¿ya? Es decir, a la vez que el aceite recorre el motor, también lo recorre junto con el combustible en los motores de 2 tiempos y se queman juntos. Por eso contaminan más. En cambio, en los motores de 4 tiempos tenemos el aceite separado del combustible y por eso se le hace un cambio de aceite. ¿Ya? Siempre construir el aceite entonces con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? Esto, lo último que me queda acá como por decirles muy importante, es que la mantención de la motocicleta, en la mantención de la motocicleta, el aceite es una de las cosas más baratas que se le cambian y más importantes. Si usted le pone buen aceite a su moto,
la moto le va a durar mucho tiempo. Póngale buen aceite y cámbieselo cuando corresponde, según lo que le diga el fabricante. Puede ser que el fabricante le diga, ¿cierto?, que el aceite se cambia cada, no sé, eh, cada 5.000 kilómetros, o cada 3.000 kilómetros, o cada 10.000 kilómetros, dependiendo, ¿cierto?, de lo que el fabricante le diga, es como usted va a tratar su moto, ¿ya? Eso es lo más importante. Dependiendo de lo que el fabricante diga, es como usted va a tratar su moto, ¿ya? Si el fabricante le dice cada 1.000, cada 1.000. Si el fabricante le dice cada 100.000, cada 100.000. Estoy diciendo cosas, nunca va a ser cada 100.000, pero hacerle caso al fabricante en ese sentido y no uses aceites de mala calidad. Averigua un poquito, investiga un poquito, ¿cierto? Eso es pega de cada uno, ver cuál es la mejor opción para uno en términos de calidad y en términos de precio, ¿ya? Pero yo les digo que es importante tratar, ¿cierto?, de que el, tratar de que el aceite que nosotros le pongamos a la moto sea lo mejor posible, ¿ya? No siempre vamos a poder tener, ¿cierto?, las lucas para comprar el más caro, ¿ya? No importa que no sea el más caro, pero sí que sea de buena calidad, ya que no sea el más malo, que no sea el más barato, que no sea de relleno, como dicen por ahí, ¿ya? Con respecto a los sistemas de escape, ¿ya? Les voy a decir que normalmente uno quiere cambiarle el escape a la moto, ¿ya? No voy a decir que no se lo cambien, tampoco voy a decir que se lo cambien, ¿ya? Cada uno sabe ahí. Pero sí les voy a decir que ojalá nunca, nunca, nunca pongan sistemas de escape baratos, ¿ya? O sistemas de escape, podríamos decir, chinos, ¿ya? Por ahí hay gente que fabrica escape y que son bien buenos, ¿cierto? Pero ojalá no pongan estas copias chinas, ¿cierto? Que duran muy poco tiempo, que valen como 50.000 pesos, como para que se hagan una idea. Normalmente ese tipo de escapes, chiquillos, dura muy poco, ¿ya? Se los digo porque yo lo hice en su tiempo, bueno, como hace 10 o 12 años atrás, ¿ya? Pero, pero mejor esa plata guárdenla, ¿cierto? Y compren algo que realmente les sirva a su modo, porque muchas veces compran escapes, ¿cierto? Muy baratos, y esos escapes muy baratos, ¿cierto? En 1 o 2 meses ya están totalmente destruidos y no sirven para nada y perdieron esa plata que ustedes gastaron, ¿cierto? En ese escape. En vez de a lo mejor haber comprado, ¿cierto? Un buen, ¿cómo se llama esto? Un buen escape o un buen neumático, perdón. No, eso quería decir, un buen neumático. Ya en vez de haber comprado un buen neumático, a lo mejor con esas 50 lucas, lo gastaron en un escape que en realidad es de calidad muy, muy mala, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Y también recuerden que, sobre todo en las motos más equipadas, que vienen ya con inyección electrónica, motos relativamente modernas, ¿cierto? En muchos de estos de los escapes de motos más modernas, no en todos, pero en muchos escapes de motos modernas, viene también un convertidor catalítico. Entonces deben saber que cuando ustedes le cambien el escape a la moto, van a también eliminar el convertidor catalítico que trae, ¿cierto?, el escape, ¿ya? Y obviamente van a estar contaminando mucho más. Ya, y por último, vamos a hablar de los sistemas de refrigeración. ¿Ya? Ah, no, pero ya lo vimos, ¿verdad que ya lo vimos anteriormente? Sí, les voy a agregar, ¿cierto?, que la refrigeración mediante líquido, ¿cierto?, usa agua, entre comillas, agua, ¿ya? Porque usa una mezcla de agua con otro compuesto que se llama etilenglicol. Este etilenglicol permite, ¿cierto? Este etilenglicol permite que
que el agua se mantenga en estado líquido por más tiempo. Es decir, el agua cuando tiene este compuesto anticongelante no va a hervir a los 100 grados, va a hervir a los 105 grados, por ejemplo. Y no se va a congelar a los 0 grados, sino que se va a congelar a los menos 4 grados, ¿ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente que todavía a sus motos o a sus autos o a sus camiones, lo que sea de motor que ocupe agua para refrigerarse, todavía le ponen agua de la llave o agua destilada. No, si el agua destilada es suficiente. Queridos amigos, el agua destilada no es suficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua destilada, si bien es cierto, no oxida, pero no aguanta los regímenes de trabajo que necesitan las motos o los actualmente, ¿ya? Por eso, porque necesitan tener un rango de temperatura más grande manteniéndose líquido, ¿cierto? El fluido, ¿ya? Es importante, queridos amigos. La transmisión dice, existen tres tipos de transmisión, perdón, existen tres tipos de dispositivos de transmisión, ¿ya? Tenemos por cadena, por árbol articulado y por correa dentada, ¿ya? Por cadena tenemos la mayoría de las motos. Por árbol articulado, algunas BM, algunas Honda, algunas Kawasaki, a lo mejor muchas marcas más, pero esas son las que yo he visto, las que recuerdo en este momento, ¿ya? Eh, y por correa dentada, principalmente los scooters, ¿ya? ¿Cuál voy a explicarle ahora? La más utilizada, que es la de cadena, ¿ya? Principalmente lo que les voy a decir es que va a llegar un momento en el a veces se cambia la pura cadena, ¿ya? Pero lo ideal es que revisemos siempre cómo está la corona o la catalina, la que va en la rueda, el piñón que va en la rueda, ¿cierto? Y cómo va el piñón y cómo está el piñón, ¿cierto? Que va en la salida del motor donde sale el movimiento hacia la rueda, ¿ya? Siempre tenemos que revisar, ¿ya? Ambos el estado en el que están. ¿Por qué? Porque las puntas, estas puntitas de acá se van gastando, van perdiendo su forma, ¿ya? Y si se gastan mucho, ya después podemos tener un accidente, ¿cierto? Nos puede pasar, ¿cierto? De que se nos salga la cadena, etcétera, ¿ya? Y además que si están malas, malos los dientes, también me va a echar a perder las cadenas nuevas que yo ponga, ¿ya? Entonces van a haber momentos en los cuales se puede cambiar solo la cadena y van a haber momentos en los cuales hay que cambiar todo lo que se llama kit de transmisión, ¿ya? Que es el piñón que sale del motor, la catalina que estamos viendo en este momento en la imagen y la cadena, ¿cierto? Completa. Las cadenas con el tiempo se van estirando o se van estirando, va a llegar un momento en el que hay que cambiarlo. ¿Se puede se puede mover la rueda de la moto hacia atrás? Sí, pero hasta cierto punto. Todo eso tiene tolerancia y todo eso se debe hacer según el manual, ¿cierto?, del fabricante. ¿Ya? Muy importante el tema de la cadena. Importante es también que la cadena cuando se tensa no quede como un palo arriba y abajo. Ya normalmente arriba está tensa y abajo está un poquito suelta, ¿ya? ¿Cuánto suelta? Depende nuevamente del fabricante, pero normalmente, así como una medida, así bien al ojo, son como dos dedos que se tiene que mover desde la parte que está abajo hasta arriba, ¿ya? Tiene que tener un poquito de holgura sí o sí la cadena, ¿ya? O al menos, ¿cierto? Revisar, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el fabricante para esa moto, ¿cierto? Para esa cadena con respecto a las holguras, ¿ya? Es muy importante, queridos amigos, ¿ya? Si la cadena se corta, puede que no pase nada, solamente que quede sin que la moto deje de empujar, digamos, o puede que provoque un gran accidente. Así que, ojo con ello, ¿ya? Mucha mantención a la cadena también, y las cadenas también son relativamente baratas. Como consejo, no compren la cadena más barata tampoco porque dura muy poco, ¿ya? Compren de la mitad de rango de precio hacia arriba. Ya no siempre el precio dice la calidad, pero es como lo más fácil para poder explicar. Ya, queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Ya los espero mañana en una nueva edición, ¿cierto?, de practicatest.cl. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias a todos los que van a estar viendo la grabación. Si tienen consulta y están viendo la grabación, eh,
háganlas a nuestro WhatsApp. Ahí va a haber gente que los va a estar atendiendo, ¿cierto? Siempre. Y lo otro que les iba a decir, ¿cierto? Bueno, es que hoy día le hablo de la grabación porque hoy día estuve conectado solito, ya no se conectó nadie a la hora que estamos grabando la clase. Ya, cuídense mucho, nos vemos, que estén muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Nos vemos, chao, chao.